espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 47. Un feliz sábado a nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta tercera noche de temas de la serie Teología de la Última Generación, una mirada al corazón del Adventismo. Saludamos a todos nuestros amigos que nos acompañan desde Zoom, Facebook y YouTube y los invitamos a compartir esta programación, a comentar de dónde nos están sintonizando y que así este mensaje pueda llegar a muchas más personas y pueda hacer bendición en sus vidas. Estamos muy contentos, hermanos, de poder estar con ustedes nuevamente. Sin duda, los temas de esta serie han sido una bendición para cada uno de nosotros, también para aquellos que están recién integrándose al estudio de esta temática. Nos han comentado que ha sido de gran bendición. Hay hermanos que se han topado con el tema en la transmisión de YouTube y están realmente sorprendidos de este tema gratamente. Y agradecemos al Señor por eso. Estamos agradecidos también de que cada uno de ustedes pueda acompañarnos nuevamente en esta tercera transmisión y les recordamos que esta serie continúa el día sábado. Hoy día tenemos el tercer tema, Teología de la Última Generación a la luz del santuario, y mañana sábado en este mismo horario, Teología de la Última Generación a la luz de la inspiración. Así que desde ya están cordialmente invitados para acompañarnos en esta transmisión. Y agradecemos al Señor porque ha puesto en el corazón de nuestro hermano José Miguel Alarcón, nuestro orador invitado, a compartir este tema. Él tiene una vasta trayectoria en estudios teológicos y ha estudiado profundamente el tema de la teología de última generación. Nuestro hermano José Miguel Alarcón es anciano de la Iglesia Libertad de la Asociación Metropolitana de Chile. Y también él es colaborador en GYC Chile, en el área de teología, y también en MUSAR, que es un centro de capacitación para laicos, ¿cierto? Donde él también desempeña la misma función, profesor en el área de teología. Así que muy buenas noches, hermano José Miguel, muy bienvenido. Vamos a invocar la presencia de Dios para poder pedir que su Santo Espíritu nos guíe en esta noche y pueda iluminar nuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos de ti, porque tú nuevamente, Señor, nos has dado vida. En tu misericordia permites, Señor, que nos podamos reunir nuevamente para poder, Señor, interiorizarnos en lo que tu palabra dice acerca de este importante tema. Queremos rogarte, Señor, que tú puedas iluminar nuestros corazones, tú puedas darnos entendimiento, tú puedas, Señor, guiar nuestras mentes a la luz de la verdad. Queremos rogar de manera especial que tú puedas usar con poder a nuestro hermano José Miguel Alarcón, que tú puedas, Señor, poner tus palabras en su boca y que cada idea, Señor, que salga de su boca en esta noche pueda iluminar, Señor, los corazones porque va a ir, Señor, con la unción de tu Santo Espíritu. Sostén esta transmisión, permite, Señor, que muchas personas puedan acceder, Señor, a, a estos temas, Señor, porque sabemos que dentro de cada hijo de Dios hay una obra que tú quieres hacer. Queremos rogarte, Señor, que este mensaje, que es el corazón del adventismo, pueda volver a latir con fuerza, Señor, en nuestros corazones. Dejamos todo en tus manos, no porque, Señor, tengamos algún mérito, lo pedimos, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Querido hermano José Miguel, muy buenas noches nuevamente y el tiempo es todo suyo. Gracias, Marcelo. Y bueno, a cada uno de ustedes que han separado este tiempo para entrar en este tema, ¿no? Un tema desafiante, algunos quizás medio extraño, ¿no? Cuando hablamos de teología de la última generación. Una cosa, y aún para aquellos que a lo mejor tienen una visión más histórica del adventismo, la terminología puede generarle algún problema, pero creo que hemos mostrado ya algunos elementos, hoy vamos a incorporar otros que nos permiten entender que cuando hablamos de última generación, o teología, estamos hablando obviamente de adventismo. Lo que señalaba
Marcelo, ¿no? El corazón del mensaje histórico adventista. Ahora uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el mensaje que ahora estamos predicando? Bueno, es que no vamos a entrar en todos los aspectos históricos, obviamente, sería para otra serie más con esas características, pero la historia de nuestra iglesia constata que obviamente hubo un cambio, ¿no? Un viraje, desde la perspectiva obviamente de los que somos adherentes a la verdad presente, fue un viraje negativo, o sea, un viraje en dirección a un evangelio evangélico, a una teología evangélica. Bueno, y eso está contratado de manera más especial, bueno, hay varias fechas, pero la fecha más crucial, podríamos decir, de cierta manera, lo que tiene que ver con el año 55 al 58, 57, donde está este diálogo entre ciertos líderes de nuestra iglesia con teólogos evangélicos. Y eso después, como lo habíamos señalado también anteriormente, decantó en el libro Preguntas sobre Doctrina. Ese libro obviamente ya es muestra clara de que hay una nueva mirada de la teología adventista. Así que cuando hablamos de última generación no estamos hablando de un invento per se nomás, por generar conflicto o controversia, de ninguna manera, sino que obviamente la historia nos muestra de que hay ciertas declaraciones, doctrinas, enseñanzas, estilos de vida que se han normalizado, pero que no fueron parte del adventismo dentro de un punto histórico. Ese es el tema. Entonces, por eso, realmente cuando hablamos de la teología de la última generación, no es algo que haya venido a posteriori, sino que es la que intenta rescatar justamente eh, ese mensaje histórico que tenía la Iglesia Adventista y que fue modificado, alterado, no por una investigación más bíblica, sino obviamente por la incorporación de presuposiciones, de supuestos, de ideas previas, no bíblicas, porque obviamente la teología evangélica se dice solo escritura, pero usa la escritura selectivamente. No tenemos tiempo para mostrar eso, obviamente, cómo ellos fundamentan, por ejemplo, el tema de la inmortalidad del alma, el tema de guardar el domingo, usan textos muy selectivos. Entonces, no es confiable para nosotros la teología evangélica, entonces llama la atención de que estos líderes hayan entregado confianza, bueno, y a través del tiempo, ¿no? Se hayan transmitido, hay una transmisión, ¿no? Una transmisión justamente de esa visión evangélica de la Biblia, una interpretación evangélica que, reitero, no, no escucha las pretensiones bíblicas. Mañana vamos a ver que la teología de la última generación escucha las pretensiones bíblicas, esa es la diferencia. Algo también vamos a ver ahora con respecto al tema del santuario, ¿no? Y la tuca. Vamos a usar el espíritu de profecía y la escritura, y es interesante que el espíritu de profecía dialoga con la escritura. Otro tema también importante. Eso. Entonces, no es que nosotros nos confrontemos, no es el Biblia versus el White, podría decir alguno, o versus los testimonios. Nunca está esa relación, no existe esa relación, porque los profetas no se contradicen, a no ser que no creamos que obviamente el White, el Señor no la levantó como profetiza. Si es así, bueno, ya no podemos discutir, porque creo que acá la mayoría de los que estamos en este estudio aceptamos el don profético. Entonces, obviamente, si tú aceptas el don profético, no debieras tener conflicto con las declaraciones del Espíritu de profecía. Pero es extraño que algunos dicen que son eh, promotores del don profético, sin embargo, aparece una frase del Espíritu de profecía y le trastorna el estómago y la mente. Entonces, eso, digamos, es extraño. Entonces, es importante, ¿no? Debemos ser consecuentes. Si aceptamos el don profético y creemos firmemente de que no hay diferencia entre profetas, no hay grados de inspiración, obviamente eso no debiera llevar tampoco que hay grados de autoridad. Eso no lo vamos a encontrar en ninguna parte de la escritura. Lo que sí uno puede observar es el respeto de los profetas posteriores a los anteriores. Y eso lo podemos encontrar en el mismo Nuevo Testamento, donde hay un respeto a los profetas del Antiguo Testamento. Y ustedes pueden ver de que prácticamente ninguno pretendió abiertamente ser profeta.
hasta cuando ya quedó conformado sus escritos y después posteriormente la iglesia cristiana, muy posteriormente, estamos hablando del siglo IV después de Cristo, ya no había ningún apóstol, canonizó los escritos del Nuevo Testamento. Entonces hay toda una lógica que de repente nosotros nos olvidamos. Entonces, en lo personal, yo nunca he tenido problema usar el espíritu de profecía junto con la Biblia, no deberá generarnos problemas si tenemos claro el tema del don profético. Entonces, bueno, eso también es para otro estudio, otro desafío, estudiar con profundidad. Mañana algo vamos a tratar con un poquito más de detalle porque tiene que ver con la inspiración. No vamos a entrar obviamente en estos temas más relacionados a la relación entre la Biblia y el espíritu de profecía y la base entonces de fuentes, como fuente teológica de la teología de la última generación. La teología de la última generación, a diferencia de la nueva teología adventista, recibe todo el consejo de Dios. No son consejos a medias, todo el consejo de Dios, la Biblia, más el espíritu de profecía, digamos que es la última revelación, inspiración que Dios ha entregado a este tiempo. Entonces, el tema del santuario que vamos a abordar a continuación, obviamente se nutre de todo esto, de estas dos fuentes principales. Se nutre de la inspiración, se nutre de la revelación. eh, y ahí nosotros nos podemos encontrar por qué Andrés entonces llegó a ciertas conclusiones. Yo lo invito a que ustedes puedan revisar el primer tema, porque ahí pueden comparar lo que vamos a ver ahora, ¿no? Si Andreas en realidad, como muchos dicen, se le pasó ah, se le pasó el tejo, dicen algunos, ¿no? O otros dicen, obviamente, anduvo y se pasó por varios paraderos y, bueno, cruzó varios pueblos. No es eso. Ustedes se van a dar cuenta con las declaraciones que vamos a ver a continuación. En realidad, lo que él hace es articular lo que está en la revelación. Bueno, usa algunos lenguajes obviamente propios de su articulación teológica, pero si uno hace las conexiones, se da cuenta de que su esquema no es un invento de él y no se inspira en ninguna de las raíces supuestamente teológicas que algunos teólogos actualmente le endosan. Ya habíamos anteriormente que la teología de última generación deriva del panteísmo, otro del fundamentalismo evangélico, y empiezan a buscar hipotéticamente orígenes que no son. La teología de la última generación se basa obviamente en la escritura y en los testimonios, y recoge lo que votó o lo que votaron los teólogos a partir del año 1957. Eso es lo que hace la teología de la última generación, recoge eso que, y votó, digo, porque lo expulsaron, y se replanteó, digamos, la teología adventista en otros términos, incluyendo el tema del santuario. Muchos dicen, pero que el santuario se sigue enseñando. No se sigue enseñando como era. Y lo vamos a ver a continuación. Compare las perspectivas, digamos, del espíritu de profecía y la Biblia y se da cuenta que la comprensión actual del santuario celestial y todo lo que está asociado, porque cuando hablamos del santuario celestial hay varios tópicos y es lo que vamos a ver a continuación. Hay varios tópicos asociados, ¿no? Estamos hablando de juicio investigador, el tema, digamos, de la perfección, el sellamiento, en fin, hay varios elementos que están asociados cuando hablamos del santuario. Y la purificación, digamos, del santuario, que es lo más importante, ¿no? Que está conectado, lo vamos a ver a continuación con lo que es eh, el juicio investigador. Bueno, vamos entonces a entrar en terreno. Así que coloquen harta atención porque tenemos varias citas importantes y creo que son muy iluminadoras en esta comprensión y que reitero, prácticamente eso es lo que predica, digamos, los que somos adherentes a la teología de última generación. O sea, no es un constructo humano, sino un constructo relacionado. Preguntas que son explosivas, ¿no? Podría hablar acá, ¿no? Para algunos, una más que otras, ¿no? Uno podría ver, bueno, esto es más genérico la pregunta, y quiero que ustedes puedan ya entrar en reflexión. ¿Cuáles son, primero, los alcances de la purificación del santuario en el pueblo de Dios en la tierra? ¿Cuáles serían los alcances? ¿O no tiene alcance? Solamente se queda en el cielo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la purificación del santuario y el juicio investigador? No sé si usted ha hecho esa relación, ¿no? Bueno, actualmente ustedes pueden ver, no sé si han observado que en realidad no hay una conexión. Entonces uno podría preguntar cuál es la relación entre la purificación del santuario y el juicio investigador. Y la última pregunta que deriva justamente, que es una de las
que es el corazón de la teología de la última generación y el corazón del adventismo también, porque conecta varias cosas. La purificación del santuario celestial depende de la purificación del pueblo de Dios en la tierra. Esa es más explosiva, ¿no? Esa quizás sería una de las preguntas más explosivas. Las anteriores preparan el terreno, pero son importantes porque obviamente si hacemos la conexión entre la purificación del santuario y el juicio investigador, eso prepara el terreno y da lugar entonces para la tercera pregunta. Y la primera obviamente otorga el piso fundamental, ¿no? Y si hay alcance o no lo hay simplemente. Entonces, bueno, le dejo estas preguntas que reitero cuando uno les empieza ya a madurar, son explosivas porque nos generan nos llevan a algún lugar, y fuertemente. En primer lugar, vamos a ver aspectos fundamentales sobre el santuario. Después vamos a entrar en terreno de la purificación del santuario. Luego vamos a hablar un poco del santuario y la purificación del alma. Y por último, vamos a entrar en la relación entre el santuario y el juicio investigador. Eso es lo que vamos a abordar en esta presentación. Creo que son los puntos más fundamentales, sin perjuicio que tiene otras aristas más, reitero. Pero para nuestro propósito nos vamos a detener justamente en estos asuntos que creo que son muy importantes. Bueno, vamos a ver entonces los aspectos fundamentales. El santuario, en realidad, no solamente tiene efectos salvíficos, sino también históricos, ¿no? El mismo santuario nos muestra un cambio de época, un cambio de momento histórico, dentro del plan de Dios, ¿no? Dentro del plan de salvación y dentro de la historia del gran conflicto. Voy a detenerme particularmente, ¿no? En el último párrafo, ¿no? Dice, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Esto de acuerdo, digamos, acá obviamente el Espíritu de Profecía trabaja con Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, 8. Entonces es importante este punto, digamos, que esta comprensión deriva de la Escritura. Entonces la comprensión del Espíritu de Profecía dialoga con la Escritura, no es algo que se le haya ocurrido o salido sin Escritura. Y eso es interesante, ¿no? Obviamente todo el Espíritu de Profecía es un diálogo, es una conversación con la Escritura. Entonces los profetas hablan con los profetas, dialogan, se interpelan, entran en una relación interesante, pero obviamente el último profeta, el Señor le va entregando una comprensión mayor, más amplia. Hay una amplificación de lo que aparece acá. Por eso ella ve justamente en este pasaje que tiene que ver con la iglesia de Filadelfia, con los inicios, y esto claramente nos muestra que los inicios del adventismo están asociados obviamente con esa iglesia. Bueno, después ya la iglesia adventista decanta, el movimiento adventista en lo que es la iglesia de la Odisea. Pero en este primer momento dice que Jesús vio, obviamente, que se cerró la puerta, Cristo cerró la puerta del lugar santo. Y dice, y nadie podía abrirla. O sea, no hay autorización para abrirla. Después vamos a ver qué es lo que sucede posteriormente con otra declaración. Y que había abierto, dice, la puerta que da acceso al lugar santísimo, dice, y nadie puede cerrar. Entonces, claramente el Señor acá hace un delineamiento, hay un cambio que nos lleva justamente a separar el lugar santo del lugar santísimo. Y esta separación no solamente tiene que ver con cambio de épocas, sino también con cambios teológicos, con comprensión espiritual, con preparación espiritual, o sea, tiene varias implicancias esta apertura de la puerta del lugar santísimo y del cierre del lugar santo. Y esto es un aspecto muy importante, porque esto justamente es la base para entender justamente el surgimiento de la última generación. La última generación surge justamente con este movimiento de bisagra. Esto es un aspecto muy importante. De acá surge obviamente porque acá obviamente está dando lugar a la última labor expiatoria de Cristo Jesús, porque la expiación obviamente claramente no terminó en la cruz, realmente la cruz cumple un rol muy importante, es central, pero después de la cruz, y él también lo hemos hablado en otros términos, continúa la labor de Cristo. Cristo obviamente no terminó su trabajo en la cruz, ni siquiera en la resurrección, sino que posteriormente entró al santuario celestial. Por eso está hablando justamente de esos puntos. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, acá estábamos hablando acerca de la comprensión doctrinal. Vi que la prueba actual
acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes, en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que se abrió la puerta. Interesante, digamos, este punto, ¿no? Entonces, acá encontramos claramente que el Señor realmente, aquellos que vieron antes del año 1844, antes que Cristo entrara al lugar santísimo, pasó por alto verdades que para nosotros ahora son capitales, ¿no? Importantes, ¿no? Pero, bueno, una de ellas, el tema del sábado. Entonces, el sábado no fue un asunto teológico de prueba para las generaciones anteriores. Por eso nosotros podemos ver un diagnóstico positivo del mismo espíritu de profecía acerca de los reformadores anteriores. ¿Ah? Y ninguno de ellos guardaba el sábado, creían inclusive en la inmortalidad del alma, pero no le llegó la luz y la comprensión sobre esos temas, entre otros temas también. O sea, el Señor los va a juzgar de acuerdo a la luz que ellos recibieron. Eso es lo que está señalando acá. Entonces, pero después que el Señor abre la puerta del lugar santísimo, ya las cosas cambian. Porque el Señor ahora sí el sábado pasa a ser comprendido. La ley de Dios empieza a brillar más que nunca. Vamos a ver unos textos asociados con eso. Entonces cambian las condiciones. Cambian las condiciones. Entonces, la verdad presente de las generaciones antes de la última generación, porque la última generación comienza en el año 1844, obviamente van a ser medidas de acuerdo a la comprensión, a la luz que ellos recibieron en su momento. Pero cuando se abre la puerta del lugar santísimo, el Señor empieza entonces a darnos una comprensión, a iluminar nuestra mente con otras verdades. Ahí entra el tema del santuario, pues sin lugar a duda, el tema del gran conflicto, que son los temas más importantes, y de ahí derivan todos los otros pilares que están asociados justamente al mensaje de los tres ángeles, la ley de Dios, que también es central en este punto, la no inmortalidad, alma, etc. Eso es lo que el Señor está estableciendo. Entonces cambia los énfasis teológicos, la comprensión teológica. Entonces el Señor obviamente estaba instalando justamente eso. Entonces, pero ¿qué sucede? Acá está la otra cita del primero escrito, noten ustedes ya que son los primeros, en el primer momento en que el Señor le empezó a entregar revelación a Ellen White, le indicó justamente del peligro de lo que venía. Hasta nuestros días en realidad se proyecta esto, dice, los enemigos de la verdad presente han estado, dice, tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en el año 1844, donde está el arca que contiene las dos tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. Entonces, ella está hablando acá. ¿Quiénes son los enemigos de la verdad presente? Son los que abren la puerta del lugar santo y vuelven. ¿De qué manera uno vuelve al lugar santo? Bueno, históricamente no podemos volver, pues no podemos volver al pasado, eso no, ya lo hemos visto anteriormente con otro tema, ¿no? O sea, hay un proceso histórico, no podemos volver obviamente al lugar santo históricamente, presencialmente, pero sí podemos volver doctrinalmente o teológicamente. Y eso con las implicancias espirituales, porque obviamente la teología determina mi espiritualidad, determina mi ética, mi moralidad y todos los aspectos que están asociados. Entonces, ese regreso y esa preocupación, porque ella está hablando en el contexto también de los pilares y de la verdad presente, entonces, cuando habla de la presente, el contexto es teológico, sin duda. Entonces, estos enemigos de la verdad presente, ¿qué es lo que hacen? Se van a la verdad que ya no es presente, a una verdad que fue, que cumplió su propósito, una comprensión que no corresponde a la época. O sea, hay un desfase teológico. Eso es lo que sucede. Esos son los enemigos de la verdad presente. O sea, ¿qué es lo que está teológicamente antes de 1844? Bueno, toda la tradición, y lo vamos a ver posteriormente con un gráfico, toda la tradición protestante evangélica y católica también, obviamente. Está todo eso asociado. Entonces, el abrir la puerta del lugar santo tiene implicancia, obviamente, con respecto a verdades
que están en el lugar santo, pero obviamente que no son pruebas para el pueblo adventista actual. Ese es el tema. Entonces, por eso dice que son los enemigos de la verdad presente. Entonces, acá encontramos ya una fundamentación también histórica y teológica, obviamente, de lo que pretende justamente la teología de la última generación. La teología de la última generación realmente sigue a Cristo en el lugar santísimo y también se cierra el lugar santo. ¿Por qué? Porque históricamente ya lo señalamos inicialmente, hubo una apertura, o ha habido apertura bueno, en la época en la cual ya estaba preocupada de que habían personas de aquella época que estaban abriendo, pero por algo ella señala, los enemigos de la edad presente estaban haciendo intentos de abrir la puerta del lugar santo, incorporar doctrina. Ya en la época en la cual empezó obviamente a entrar también verdades que no estaban de acuerdo a la verdad que Dios había entregado como pueblo, y corroborado inspiradamente por los mensajes que el Señor le entregó a Lenguay, por los testimonios. Porque los testimonios nos indican con claridad cuál deberá ser nuestra comprensión de la palabra de Dios, de la Biblia, y darnos nuevamente la indicación de lo que es verdad presente. Bueno, acá está el gráfico, ¿no? Y declaraciones que están a este punto. Ahí ustedes pueden ver que la línea divisoria es del año 1844 históricamente. Ahí ustedes pueden observar. A partir del año 1844 nace la última generación, porque es el último pueblo. Nace la última generación. O el remanente de Dios, también lo podemos denominar, que prácticamente son sinónimos en ese sentido. Entonces, la iglesia adventista en este sentido nace, surge como última generación. O sea, históricamente hablando, obviamente, el concepto de última generación no es algo fuera de lugar, sino que obviamente describe al pueblo del tiempo del fin. El concepto de última generación es un concepto escatológico, por lo tanto, un concepto que tiene que ver con las verdades del fin del tiempo. Bueno, ahí podemos ver teología de la última generación, una teología de la puerta abierta también, porque se abre la puerta del lugar santísimo. También podemos decirle a la teología de la última generación, la teología del lugar santísimo. En fin, pero la teología de la última generación es más epocal, ¿no? Cubre justamente todos estos elementos, más amplia, porque describe justamente una época. Y ahí ustedes pueden ver de que hay un contraste que uno ve antes del año 1844 con, hablaríamos acá, la penúltima generación. No sé si lo habían escuchado, bueno, esto es un concepto personal de todas formas. La penúltima generación. Y la teología de la penúltima generación es teología evangélica. Tiene que ver justamente con la teología de la puerta cerrada, la teología del lugar santo, y ahí están los reformadores. El primero de ellos, aunque es católico, pero es prácticamente el teólogo de todos los evangélicos, Agustín, Lutero, Calvino, el protestantismo escolástico, el protestantismo radical, la teología wesleyana, Wesley, en fin, todos esos aspectos. Todo eso pertenece al lugar santo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Dice, eso se cierra. Entonces, nosotros para entender la verdad no tenemos que abrir la puerta del lugar santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo yo puedo entender la verdad para nuestra época? Tenemos que obviamente entrar al lugar santísimo. Es en un lugar santísimo donde nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, a través con el Espíritu Santo nos va a iluminar y entender la verdad para este tiempo. Y eso es lo que hizo con los pioneros y especialmente con Ellen White al recibir el don profético, ¿no? Poder clarificar, ampliar, tener una comprensión amplia que los reformadores anteriores, que los protestantes evangélicos no tuvieron. Entonces es un error garrafal, histórica, bíblicamente, proféticamente, volver atrás. Por eso ustedes pueden ver acá que volver al lugar santo es algo regresivo. En cambio, entrar al lugar santo es progresivo. Ahora, progresivo no en el sentido cultural, progresivo en cuanto a la verdad, porque avanza, porque la verdad siempre va increciendo, ¿no? Va en una dirección de crecimiento, ¿ah? Hasta que llega, digamos, al pináculo, hasta que llega al fin. Por eso la última generación es el cierre, en la mayor manifestación, en todo sentido. El diablo se manifiesta con más poder y el poder de Dios también, al mismo tiempo. Entonces, es una época muy importante, por lo tanto,
porque nosotros estamos en esta época, estamos viviendo, ¿no? No es cualquier momento histórico, es el momento histórico, claramente. Entonces, y se nos invita obviamente a no salir de él, a no tener actitudes regresivas que nos lleven justamente a buscar, entre comillas, iluminación en los reformadores del lugar santo para entender la... O sea, se ha buscado entender las verdades, obviamente, del adventismo con una comprensión evangélica, ¿no? Como dijo alguien por ahí, una refrescante comprensión del evangelio. O sea, Agustín, Lutero, Calvino, bueno, todo el protestantismo, Wesley, obviamente, nos ayuda a entender la verdad presente. Esa es la comprensión que se tiene actualmente. Pero la comprensión de la teología de la última generación sigue el dictamen divino. Dice, no estamos autorizados para realmente usar la comprensión protestante para entender el adventismo. El evangelio evangélico no es compatible con el evangelio adventista, porque el evangelio adventista es el evangelio que Dios ha entregado, la comprensión que ha entregado para la última generación, para el remanente fiel del Señor, para el remanente final. Esa es la comprensión donde nosotros debemos apostar todas nuestras energías, nuestro trabajo debe estar justamente en eso, ¿no? La verdad presente, el gran conflicto, el santuario, la ley, el sábado, pero tal cual el Señor nos entregó originalmente. Porque actualmente hay estudiosos contemporáneos que se han especializado en el gran conflicto, pero no tienen nada que ver con el conflicto adventista histórico. Es una comprensión evangélica. Hablan inclusive el tema del juicio investigador ya no es tanto juicio investigador, no sé si han escuchado el término juicio previo al advenimiento. Esa es la nomenclatura contemporánea. Bueno, el creador de eso fue Hemppenstall, que es posterior a Preguntas sobre Doctrina y fue el gran articulador de volver a hacer teología del lugar santo. Hemppenstall, ¿no? Si por ahí no es un teólogo tan conocido, hay algunas traducciones, algunos de sus pocos libros, pero él fue muy influyente en el aula, ¿no? Andrews, bueno, todo lo que es la academia allá en Norteamérica, por ahí los años 80, y 80, 90, si no me equivoco, se hizo una encuesta y que se quería buscar cuál era el personaje más influyente dentro de la teología. Y sabe que no era Ellen White, estaba Hemppenstall y después venía Ellen White. Así que este nombre no es por casualidad, así que por ahí ustedes lo pueden apuntar. Edward Hemppenstall es el gran articulador después de Preguntas sobre Doctrina porque perfeccionó varias cosas, porque era un teólogo, digamos, que tenía esa capacidad, pero obviamente no para rescatar la verdad presente, sino obviamente profundizó más lo que había hecho Preguntas sobre Doctrina. Y de ahí en adelante ya obviamente no hubo regreso a la verdad presente teológicamente hablando. Esto se ha agudizado hasta nuestros días. Ese es el tema. Entonces, ahí está el punto, mis estimados hermanos y hermanas, ¿no? El punto es, debemos volver al lugar santísimo. Ahí está el centro. La teología de la última generación se centra no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Y por eso la comprensión obviamente genera problemas con los teólogos actuales, y por eso los teólogos actuales critican tanto a la última generación, porque es inevitable, porque nos encontramos con un choque entre dos teologías, ¿no? La teología de la penúltima generación versus la teología de la última generación. Ahí está el punto. Entonces, ¿cuál es más antigua? ¿Cuál es ya caduca? ¿La teología de la última generación? No. ¿Cuál es la teología que está caduca? La que se está enseñando contradictoriamente es la que se está enseñando actualmente, porque pertenece a una época antes del año 1844. Espero que obviamente haya sido claro en este punto y importante. Por eso es interesante acá esta cita, ¿no? Del Espíritu que dice, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Eso está en Consejos para la Iglesia, página 232, el primer párrafo. Dice, pero importante, no solamente entenderse la correcta comprensión. ¿Qué significa que hay incomprensión incorrecta? ¿Y dónde encontramos esa comprensión correcta? Obviamente cuando seguimos las directrices que el Señor nos maneja. Entonces yo no puedo entender el santuario a la luz de Lutero,
o si es posible. No, porque Lutero no entendió el tema del santuario, tampoco Wesley, que fue el más connotado antes de que llegara el año 1844. Entonces yo no puedo comprender y replantear el tema del santuario a la luz de personas que no tuvieron luz sobre ese tema. Por eso, obviamente, hay una distorsión actualmente de aquellos que dicen, no, si seguimos enseñando el santuario, pero es el santuario evangélico. Y el santuario evangélico no hay luz. En cambio, cuando nosotros vamos a las fuentes inspiradas, a las fuentes que Dios nos dejó como pueblo adventista, entonces obviamente vamos a entender correctamente el ministerio del santuario celestial. Y ahí entonces va a ser en nuestro fundamento. Esa es nuestra verdadera identidad, ¿no? Nuestra verdadera identidad no está en la teología del lugar santo, sino en la teología del lugar santísimo. Esa es la manera correcta, ¿no? Cuando estudiamos el santuario a la luz de lo que Cristo está realizando, efectuando en el lugar santísimo, vamos a tener siempre una comprensión correcta. Pero si somos osados y temerarios y contumaces y abrimos la puerta del lugar santo, entonces las cosas van a ser totalmente sencillas. De ahí entonces que, obviamente, para los pioneros, cuando pasaron por ese momento difícil, ¿no? Dice, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaba un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Interesante, ¿no? Entonces, ¿debemos estudiar el santuario a la luz del Santísimo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener un sistema armonioso de verdad. Van a haber conexiones hermosísimas. Y lo vamos a ver a continuación, ¿no? Con varias declaraciones donde, y el mismo Andrea se vio conexiones que muchos, ¿de dónde sacó esas conexiones? Las sacó porque se fue al Santísimo. Entonces la teología de la última generación, obviamente, pasa a ser el corazón del adventismo porque se basa en el lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo, ¿quién está? Nuestro sumo sacerdote, Cristo, está haciendo su última labor acá, de expiación, en el lugar santísimo. Entonces, esta idea tiene, entonces, por eso dice que fue la clave. Es la clave para entender la verdad. Fue la clave y sigue siendo la clave. Por eso cuando nosotros nos alejamos y no usamos el lugar santísimo, el santuario, pero especialmente el tema del lugar santísimo, no vamos a tener luz. Entonces, voy más abajo acá, entonces dice, en el lugar santísimo, contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote, que debía aparecer pronto como su rey y libertador. Dice, la luz, ¿qué dice acá? La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. Interesante, ¿no? La luz del santuario, ¿qué hace? Me da luz sobre el pasado, presente y futuro. Qué maravilloso. Tenemos comprensión, o estamos inquietos, ¿no? Dice acá que el santuario debiera darnos las claves para obviamente entender todo el tiempo, toda la historia. Entonces el santuario ilumina la historia, el pasado, presente y futuro, el tiempo y el espacio. Maravilloso, ¿no? Maravilloso lo que pretende. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de esta verdadera comprensión del santuario, no vamos a tener esa luz que debiéramos tener como pueblo. Y por eso uno ve de repente declaraciones poco sustanciosas, aún de personas, digamos, que tienen bastante eh, conocimiento, supuestamente, o preparación, pero es producto justamente porque realmente no han permitido que el Espíritu ilumine sus mentes a la luz del santuario santísimo. Bueno, son aspectos que uno debe ver. Ahora, esta verdad del santuario no es un invento, ¿no? Hay un texto clave, dice acá, el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Interesante. Es el texto clave, ¿no? Y este es el texto clave de la teología de la última generación también. ¿Por qué la teología adventista? En el fondo, cuando hablamos de teología de la última generación, no se olvida, es teología adventista porque la última generación surge
surge con el pueblo adventista mismo, es parte, es el ADN que es el pueblo del tiempo del fin, el pueblo escatológico, el remanente final. Y el texto fundamental es Daniel 8:14. Y eso es un aspecto importante que nosotros no debemos olvidar, ¿no? Ahí da el puntapié inicial, dice, no, hasta 2300 tarde, mañana entonces el santuario será purificado, será restaurado. Ya vimos el trabajo que hizo Andreas en la comprensión, y hay otros estudiosos también que han estudiado el texto y tratan obviamente de comprender lo que significa el término purificar, ¿no? Que puede ser justificado, restaurado, el término hebreo nisdak, un término bien, su fórmula verbal es bien particular, obviamente, es única en hebreo, pero tiene sus raíces con el término justicia y está conectado también con el término purificación. Entonces, la idea de purificar, de ser puro, de ser justo, están conectadas, de restaurar, todos esos componentes de nuestra manera están presentes. Interesantes los puntos que uno puede encontrar acá. Entonces, otra cosa importante, acá viene la otra conexión, ¿no? Que el mismo espíritu que decía conecta, porque son conexiones bíblicas, reitero, como dije. El espíritu de profecía, los testimonios dialogan con la escritura. Así que ustedes pueden ver, estamos en un diálogo bíblico y del espíritu de profecía. Dice, tanto la profecía, dice de Daniel 8:14, la profecía de los 1300 días o años, dice como el mensaje del primer ángel, dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, dice, señalaban el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Entonces acá agrega justamente el capítulo 14, ¿no? Daniel 8:14, un texto, y el otro texto fundamental es Apocalipsis capítulo 14. Temed a Dios y dadle gloria, ¿no? Que darle gloria es darle testimonio, es obviamente vindicar su nombre, lo vimos anteriormente con la articulación que usó Andreas, acá está claramente eso, ¿no? Se da una demostración, dice, temer a Dios, el temor a Dios está asociado con guardar los mandamientos de Dios, ahí uno puede ver en Eclesiastés capítulo 12, entonces, temed a Dios dice, dadle gloria, ¿no? Sean testigos, den un testimonio, pero un testimonio de vida, ¿no? Una vida, digamos que, de obediencia a la ley del Señor. Pues porque ha llegado la hora del juicio. Entonces, aquí amplían elementos que no están en Daniel 8:14, porque en Daniel 8:14 habla de la purificación. Pero ¿qué implica la purificación del santuario? Implica temer a Dios y darle gloria, de acuerdo a la luz que encontramos en Juan, y también nos indica por qué tenemos que estar alerta, porque la hora del juicio ha llegado, o sea, la purificación del santuario. Después del año 1848 implica acá la hora del juicio también, al mismo tiempo. Interesantes los puntos que están acá, entonces señalaban el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, el juicio investigador, y no la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción. El error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el acontecimiento que debía verificarse a fin de los 1300 días. Eso generó el chasco. Bueno, no le podíamos pedir más porque la época de los mileritas todavía venían con tradición evangélica y obviamente tenían una visión espiritualista sobre el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, habían elementos que ellos no podían entender, así que obviamente el Señor también lo entendió. No se olviden que los mileritas todavía están en la última parte del lugar santo. Ellos todavía no habían entendido el tema del santuario y menos el lugar santísimo. El aporte que hizo Miller y los mileritas que estuvieron con ellos fue obviamente entender las fechas, el trabajo profético, que fue un trabajo ingente el que hizo Miller sobre todo, ¿no? 14 años estudiando, y llegó justamente a este cómputo y obviamente verificar obviamente el cumplimiento y el momento histórico en que iban a cumplirse especialmente las 2300 tarde y mañana. Pero obviamente lo que implicaba la interpretación del santuario obviamente fue defectuosa, obviamente porque todavía tenían una visión espiritualista del cielo, propio de la tradición cristiana. La tradición cristiana siempre ha estado de una otra manera determinada por una comprensión griega de la realidad. Entonces, eso hace que las cosas sean espirituales. O sea, evangélicos les cuesta ver un santuario real en el cielo o cosas reales en el cielo, como en la tierra. Entonces, la realidad terrenal y la realidad celestial están unidas, conectadas bíblicamente. No son, obviamente, la realidad celestial es superior, están sin pecado, están en otra situación. Obviamente, ¿no? Hay Dios mismo, un ser eterno,
O sea, significa obviamente que no tiene límites temporales, pero no es que esté ausente de realidades, no es algo, no es un miasma, no es algo, un éter, ninguna cosa por el estilo. Hay realidad en el cielo y la Escritura muestra esa realidad. Bueno, los evangélicos les cuesta ver justamente esa realidad, por eso ya hablan de metáforas, de cosas más espiritualistas. Ese fue el punto. Bueno, y eso llevó justamente a que los mileritas no entendieran. Entonces era inevitable que su comprensión fuera limitada y no vieran, digamos, un santuario real en el cielo por sus presuposiciones evangélicas que todavía estaban presentes, no podían ser purificados plenamente en ese sentido. Vamos a ver el siguiente elemento, ¿no? Que es muy importante, y esto es capital porque esto le da sentido a esta realidad, ¿no? El cielo y la tierra se unen, o sea, no están desconectados. Lo que pasa en el cielo tiene repercusiones en la tierra, y lo que sucede en la tierra tiene repercusiones con respecto al cielo. Y esto es un aspecto importante, y esto tiene que ver entonces con la doble purificación del santuario celestial. Unas declaraciones importantes que uno puede considerar, ¿no? En la primera día la encontramos en el conflicto de los siglos, dice el profeta, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda de justicia. Eso está en Malaquías capítulo 2 y 3. Noten acá que el Espíritu profecía con qué parte, con un texto bíblico. Otra evidencia más, acá dice que invento, no, es parte con la Escritura. Entre otra vez en diálogo, parte el lenguaje obviamente con una declaración bíblica, y después obviamente sigue la revelación ampliando este concepto, dice, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. ¿Hay que vencer el mal? Obviamente. ¿Hay que estar sin mácula, sin mancha, ¿no? Dice, purificado de todo pecado. Esas son las declaraciones de las últimas generaciones. De paso, están acá en el Espíritu. Esas son las pretensiones. Eso es lo que articuló Andreas y después otros referentes más, rescatando justamente esta esencia del mensaje. O sea, el asunto de la purificación del santuario implica una purificación, una victoria total frente al pecado. Mientras se prosigue, dice, el juicio en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, ¿qué debe suceder paralelamente? Hay un juicio en el cielo, ¿no? Que es la purificación del santuario, son sinónimos, ¿no? El juicio investigador y la purificación del santuario son sinónimos, pero actualmente son elementos separados, o sea, en realidad no se lo estudia en conjunto, entonces parece extraño. Pero la revelación, la inspiración, los datos revelados nos dicen que el juicio investigador y la purificación son una y la misma cosa, están conectados. Después vamos a ver en qué sentido están conectados, ¿no? Mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación. ¿Dónde? De liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. O sea, así como el Señor está realizando ese juicio, esa purificación en el santuario celestial, dice, paralelamente debe llevarse obviamente una obra especial de purificación en el pueblo de Dios acá en la tierra. Pero purificación significa liberación del pecado, ¿no? Vencer el pecado. Esta obra, dice, está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del libro. Pues el capítulo 14 del libro Apocalipsis nos entrega justamente esta comprensión, y Malaquías capítulo 13. Ahí está la fundamentación bíblica. Apocalipsis capítulo 14 y Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3, encontramos justamente la fundamentación de esta purificación. Esta purificación, digamos, dual. Esta purificación, digamos, donde hay una sincronización entre lo que sucede en el cielo y la tierra. ¿Ya? Obviamente, y eso es importante porque estamos trabajando, digamos, con una fusión de realidades. Si bien hay una separación producto, digamos,
del estado caído de la humanidad, pero al mismo tiempo el Señor conecta, porque Cristo permite esa conexión. A lo que Cristo hizo, ¿no? Su vida, su muerte, su resurrección, su obra que está realizando, permite justamente que exista esa conexión, y permite justamente de que haya esta sincronía entre la purificación del santuario y la purificación del pueblo de Dios en la tierra. Es un aspecto sustancial. Y eso, digamos, lo que señalaba Andrés cuando leímos anteriormente, que muchos que es hereje, pero está acá el espíritu profeciano, que la purificación del santuario celestial depende de la purificación del pueblo de Dios en la tierra. Eso es lo que está diciendo acá, obviamente, en la misma dirección. Hay otras declaraciones aún más explícitas del espíritu profecía que casi son sinónimas o son iguales que lo que dice Andreas. Mira, interesante lo que dice acá en Maranata. Si alguien tiene esta matutina, vuelva a leer, es bien interesante. Hay otras declaraciones que están en otro lado, pero vamos a citar Maranata porque es más conocida. Más fácil tenerla. Hay otros libros que están en inglés, pero ¿para qué lo vamos a citar? Porque no, aunque está por internet lo podemos buscar igual, pero si usted tiene la casa Maranata, puede ir a la página 257 y vamos a encontrar algo interesante que está en la misma línea. Leo lo que está subrayado, dice, la iglesia del cielo, dice, unida con la iglesia de la tierra, ¿qué está haciendo? Está peleando la buena batalla de la fe en este mundo. Y acá viene lo interesante, dice, debe producirse una purificación del alma aquí en la tierra, dice, en armonía con la purificación efectuada por Cristo en el santuario celestial. ¿No les parece idéntico? Claro, es lo mismo que dijo Andrés. ¿Dónde está la herejía? Está acá revelado. ¿Se dan cuenta? Acá está idem prácticamente. Inclusive lo amplía más. Y esto ahí uno va encontrando que este es el punto, ¿no? La doble purificación no es un invento. No es un invento de la teología de la última generación o de ciertos grupos, obviamente, o de Andréanse y otros teólogos posteriores, sino que obviamente es algo que está constatado, está declarado en la revelación, en la escritura. Hay una conexión. Bueno, ahí uno puede expandir, podemos ver otros textos más adelante sobre nuestro rol como templo del alma, pero eso lo vamos posteriormente, ¿no? Porque eso nos ayuda a entender justamente cómo sucede eso, ¿no? ¿Cómo es posible? Obviamente, si tenemos un evangelio evangélico, ¿no? Si creemos en el pecado original, un tema que ya vimos el sábado anterior, si tenemos el concepto errado de lo que es el pecado y la ley de Dios, no nos va a permitir poder entender este tema. Por eso, la teología del lugar santo no nos ayuda a entender este tema, porque esto es teología del lugar santísimo, no se olviden. Esto es teología del lugar santísimo. Es la teología, digamos, para este tiempo de lo que el Señor nos ha entregado como pueblo. Y no es que no esté en la Biblia, está constatado en la Biblia también, solo que obviamente acá el espíritu de profecía nos entrega esa conexión, esta articulación que por sí solo no seríamos capaces de hacer esa conexión. Eh, Dice, el pueblo de Dios debe tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde nuestro gran sumo sacerdote está intercediendo, dice, por su pueblo. También está en esta matutina, Maranata, ¿no? El Señor viene, página 257, párrafo 3. Ahí ustedes también lo pueden buscar, lo pueden subrayar. Yo invito a que busquen estos textos en la página 257 y van a encontrar, creo que esto está en el mes de agosto, si es que no me equivoco, de la matutina. Maranata, ¿no? El Señor viene. Búsquelo, lo puede subrayar si lo tiene físico, mejor, porque acá nos entrega justamente esta fundamentación muy fuerte sobre este tema. Otra declaración que está en la misma situación, esto está obviamente en inglés, acá pero está traducido, ¿no? Sobre materiales del año 1844, la página 27 dice, Cristo oficia en el santuario, no le seguimos a él hasta dentro del santuario como debiéramos. Debe haber, dice, una purificación del alma aquí sobre la tierra, otra vez en la misma dirección. Dice, en armonía con Cristo en la purificación del santuario en el cielo. Otra vez la misma situación. Así como el Señor está purificando en el cielo nuestro registro, eso debe coincidir con la purificación de nuestra alma acá en la tierra, de nuestro carácter, podríamos decir, que ella también lo dice en otros términos posteriormente. Entonces, Cristo está en el santuario celestial y está allí para hacer expiación por el pueblo. Él está allí para presentar su costado herido y sus manos traspasadas a su Padre.
Él está allí para interceder por su iglesia que está sobre la tierra. Él está purificando el santuario de los pecados del pueblo. Y acá viene la pregunta. Y nosotros, happy, no hacemos nada. Bueno, algunos predican eso, ¿no? Estamos en una situación de pleno objetivo. Y ¿cuál es nuestra obra? Dice, nuestra obra es estar en armonía con la obra de Cristo. Por fe debemos trabajar con Él para estar en unidad con Él. Esto tiene que ver justamente con este principio de dependencia mutua, ¿no? Principio de colaboración o cooperación. Esto es fundamental. O sea, el ser humano tiene su parte que hacer en esta obra. En la purificación del santuario celestial, el ser humano no está pasivo, la iglesia no está pasiva. Tiene que hacer su parte. Hacer su parte no es sinónimo de mérito bajo ningún punto de vista, porque Cristo obviamente fue nuestro sustituto, Él murió nosotros, y Él es por la sangre de Cristo que se genera esto. Entonces acá no entra ningún mérito humano. Ahora, si fuera por mi sangre, por tu sangre, hablaríamos de mérito, porque ninguno de nosotros tiene que morir necesariamente. Bueno, después aquellos que no acepten la sangre de Cristo van a tener que colocar su propia sangre cuando venga ya la purificación total al fin del milenio, ¿no? Eso ya es otro tema, ese es otro elemento, pero acá, mientras dure el tiempo de gracia, ninguno tiene que colocar su sangre. Acá a nadie se le pide sangre ni morir, lo que se nos pide es aceptar el sacrificio de Cristo y su sangre, pero esa sangre debe obviamente ser colocada en personas activas, o digamos que hagan su parte, para que obviamente esa sangre sea efectiva. Entonces, en la pasividad, en el quietismo, nada va a suceder. Entonces, la purificación del santuario implica también decisiones particulares para que el poder de Dios y la sangre de Cristo pueda hacer su obra en nosotros. Eso es lo que está. Por eso esta doble purificación implica, obviamente, la labor de Cristo en el santuario celestial y la colaboración y cooperación del pueblo de Dios acá en la tierra, haciendo la parte que le corresponde. Reitero, el poder de Dios es de Dios, ¿no? El enjuague habla de esto de Dios obra y el hombre obra. Habla de, obviamente, la fórmula de el principio de adición, que es del hombre, va sumando, y el principio de multiplicación, que es el principio de Cristo. Cristo multiplica. Nosotros vamos sumando, haciendo la parte, porque nosotros tenemos que, obviamente, tomar decisiones. No olvidemos, la voluntad sigue vigente. El libre albedrío no se perdió. Eso que está, nuestra naturaleza, nuestra voluntad y nuestro libre albedrío fue anulado por el pecado, eso no es bíblico, y tampoco está atestiguado por el Espíritu de profecía. Es una visión evangélica. Pertenece a la comprensión errada de la época del lugar santo. Por eso eh, los pioneros nunca tuvieron problemas con estos temas, de hablar el tema de la ley, de la obediencia, nunca fue un tema. Nunca hubo una tensión entre lo que Cristo hace en el cielo y lo que el pueblo de Dios hace en la tierra. Nunca hubo ese problema. En los pioneros, menos en la Enjuain. Esas tensiones vinieron después del año 1950, cuando se incorporó una comprensión evangélica. Y claro, si tú aceptas el pecado original, la depravación total del hombre, producto obviamente de la caída de Adán, obviamente esto es imposible, simplemente es imposible. Por eso hablábamos inicialmente, si tú crees obviamente en la inspiración tanto de la Biblia, del Espíritu de profecía, y aceptas todo el consejo de Dios, no textos seleccionados, no tiene una mirada selectiva, vas a aceptar las declaraciones como están expuestas acá claramente. ¿Y qué está haciendo Dios y Cristo? Noten ustedes lo que debe hacer el hombre. Está purificando el santuario. Deberíamos estar con Él en su obra. ¿Y qué dice acá? Estar limpiando el santuario de nuestras almas de toda injusticia. Otra vez habla acá que debe generarse una purificación acá. Pero acá habla, dice, el santuario de nuestras almas de toda injusticia, para que nuestros nombres puedan ser escritos en el libro de la vida del Cordero, para que nuestros pecados puedan ser borrados cuando venga el tiempo de refrigerio de la presencia del Señor. Esta es la obra más solemne que alguna vez se haya encomendado a los mortales. Interesante este punto acá. Bueno, no tenés que se agrega acá el proceso de borramiento, tiene que ver también con el juicio investigador, con la purificación del santuario. Los pecados son perdonados, pero no son borrados. Eso ha sido siempre hasta cuando Cristo comenzó su obra de este proceso de borramiento a partir del año 1844. Y cuando Cristo termine su obra intercesora, con el sellamiento y con el inicio de las 7 postreras plagas, eso ya no hay más tiempo
de gracia, entonces obviamente ahí ya se va a manifestar todo este punto. Dice, por el estudio, la contemplación y la oración, los hijos de Dios serán elevados sobre los pensamientos y sentimientos comunes y terrenales, y serán puestos en armonía con Cristo y su gran obra de purificar el santuario celestial de los pecados del pueblo. Su fe le acompañará en el santuario, y en la tierra los adoradores estarán revisando cuidadosamente su vida, comparando su carácter con la gran norma de justicia. ¿Cuál es nuestra labor acá en la tierra? ¿Ah? Estaremos, dice en la tierra, los adoradores. ¿Qué es adorar? Noten acá hay un concepto que se olvida. Muchos creen que adorar es cantar música estridente, entrar en trance cultual. Bueno, ustedes ya han tenido temas relacionados con ese tema, no voy a entrar tanto en esos detalles, pero obviamente algunos lo ven justamente con mantenerse en el culto. Ustedes ven los mismos, las los cultos evangélicos de otras religiones. Bueno, la religión católica depende de los rituales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lo sacramental, con los sacramentos. Los evangélicos dependen mucho de los cultos, ¿no? Música, y por eso los cultos son largos, comienzan a las 6 de la tarde y terminan a las 2 de la mañana algunos, porque la gente no quiere irse a su casa porque tiene que encontrarse con la realidad transgresora, ¿no? Con la realidad del pecado, con la vida mundanal. Entonces, la vida cristiana solamente es en el culto. En cambio, digamos, para un adventista y para un cristiano, porque eso está en la Escritura, ser adorador implica revisar cuidadosamente nuestra vida, comparando nuestro carácter con la ley de Dios, porque esa es la gran norma de justicia, reflejada perfectamente por Cristo acá en la tierra, porque Cristo fue el máximo reflejo de lo que significa guardar la ley de Dios y cómo debemos guardar. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Eso implica la purificación del santuario también. Otra declaración más. Cristo está limpiando el santuario celestial de los pecados del pueblo y es obra de todos los que son colaboradores con Dios el estar limpiando o purificando el santuario del alma. Noten esta categoría, el santuario del alma, que somos nosotros, ¿no? De todo lo que es ofensivo para Dios. Todo como el murmurar. ¿Qué es ofensivo? Es murmurar, chismear, la envidia, los celos, las enemistades y el odio serán puestos a un lado, porque tales cosas contristan el Espíritu de Dios y ponen a Cristo en vituperio. Noten que nosotros no debemos vituperar, que es lo que debemos vindicar, que es el antónimo, contrario, teológicamente hablando. Entonces, obviamente, si no vindicamos, si somos transgresores de la ley de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Vituperamos el nombre de Cristo. Y eso es importante en este punto. Entonces, la labor de la purificación del santuario es darle honra, honor, gloria, dar testimonio favorable ante el universo, no solamente ante el mundo, de que obviamente Cristo puede hacer una transformación completa y cabal en nuestras vidas. Si no mostramos eso, estamos vituperando su nombre. Y eso es lo que obviamente implica la limpieza del santuario y la purificación del santuario. Estamos, más adelante dice también en la review, en 1890, dice, estamos en el gran día de expiación y debemos obrar en armonía con la obra de Cristo en la purificación del santuario de los pecados del pueblo. Otra es la misma declaración, hay varias que están en el mismo tenor, ¿no? Estamos en el gran día de la expiación. Muchos dicen, pero ya Cristo hizo expiación, no, Cristo hizo expiación, pero fue una expiación del Calvario, ¿no? Pero la expiación, digamos, tiene un proceso. Si uno va al Antiguo Testamento, va a encontrar que obviamente podemos encontrar hasta 6 etapas de la expiación. Entonces, eso es importante. Muchos han limitado la expiación solamente a la cruz, pero eso es errado porque obviamente el tipo que encontramos en el Antiguo Testamento no era solamente la inmolación o el sacrificio del animalito en el Antiguo Testamento. La expiación no terminaba, tenía que llegar hasta el día de la expiación. Estaban los sacrificios diarios, que era propio de la expiación del momento, pero llegaba, digamos, en la expiación final, anual. Lo mismo sucede paralelamente también con el antitipo. Noten ustedes que hay una relación ampliada, ¿no? El tipo y el antitipo. El antitipo tiene que ver ya con el cumplimiento del nuevo pacto, ¿no? Como Cristo como gran referente y su obra sumo sacerdotal en el santuario celestial. Entonces, importante hacer justamente esa relación. Ahora, cuando haya quedado terminada esa obra de purificación, ¿cuál es el resultado? Porque tenemos que ver los resultados, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta purificación?
Dice, cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces, uno se puede preguntar, acá tenemos las primeras razones, ¿por qué Cristo no viene? Es porque su pueblo todavía está impuro. Porque si tú eras su iglesia pura, purificada, con todo lo que ello implica, obviamente Cristo ya hubiera venido mucho tiempo ya. Pero obviamente nuestra condición, bueno, y todo lo que hemos visto, si estamos, obviamente, hemos abandonado la verdad presente, nos hemos transformado en enemigos de la verdad presente, difícilmente el Señor va a venir a buscar un pueblo, porque el Señor no va a venir a buscar 2, 3, 4 personas. Bíblicamente y proféticamente habla de un pueblo mayor, sin duda. Están los 144.000, no vamos a entrar si es simbólico o literal, ahí, eso sería especular, pero obviamente el contexto nos muestra si fueran literalmente 144.000, ya es bastante, mucho más que lo que ocurrió en la época del diluvio, que fueron 8. Entonces no estamos hablando de pocas personas, y si es una gran multitud, ni hablar. Entonces, Dios está esperando, obviamente, a que su iglesia, digamos, reaccione. Entonces, y ahí están textos interesantes, ¿no? Que acá lo enlaza el espíritu de profecía. Reitero, sigue el diálogo con la Biblia. Entonces, los testimonios no se echan al bolsillo de la Biblia. Siempre hay dependencia bíblica. Entonces, la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como los días de la antigüedad y como los años de remotos tiempos. Malaquías capítulo 3, versículo 4. Entonces, la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será, dice Efesios 5, 27, este es el resultado, una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa. ¿Qué es mancha? ¿Con qué mancha está hablando? Sin pecado. Eso es mancha, o sin mancha. Ni arruga, ni otra cosa semejante. Entonces ella aparecerá, dice, como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército, con banderas tremolantes. Cantares 6, 10. Interesante, ¿no? Ahora, los 4 vientos aún son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Entonces los poderes de la tierra unirán sus fuerzas para la última gran batalla. Cuán cuidadosamente debiéramos aprovechar el corto periodo de gracia que nos queda. Bueno, ahí está el comentario adventista, bueno, que está en Maranata. Entonces, debemos estar alerta, ¿no? Prontamente se van a soltar los vientos. Pero ¿cuándo se van a soltar los vientos? Cuando sean sellados los 144.000. Dice, hasta que sean sellados. O sea, Dios está esperando, obviamente, sellar a su pueblo. Mientras eso no sucede, no van a ocurrir los últimos acontecimientos. No van a caer las 7 postreras plagas, porque cuando se suelten los cuatro vientos, van a caer las 7 postreras plagas, se va a manifestar, por lo tanto, la ira del Cordero. ¿Y quién se va a sostener en pie? Como dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. ¿Quién se van a sostener en pie? Los 144.000 van a estar en pie cuando ocurra eso. Entonces, pero los 144.000 van a estar en condiciones porque aceptaron la verdad presente, porque entraron al lugar santísimo, porque cerraron la puerta del lugar santo. Esa es condición. Por eso estamos entregando este mensaje, porque no es simplemente una opción entender que somos de la última generación, que somos el remanente final, que somos el último pueblo de la tierra, que tenemos un mensaje distintivo que entregar. No es opcional. El Señor nos está llamando, obviamente, a volver a nuestro corazón, a nuestras raíces. Y es el llamado que hace lo que peyorativamente dicen algunos también, ¿no? Como la teología de la última generación, o los perfeccionistas, o los legalistas. Nombres o rótulas que no tienen mucho sentido porque está fuera de contexto, y muchos utilizan esa nomenclatura desconociendo lo que están diciendo. Hay también mucha ignorancia detrás de estos aspectos, porque muchos escuchan y hablan, pero sin ver la sustancia. Y hay otros, obviamente, que tienen datos cruzados, errados, ¿no? Mezclan o tratan de meter en un saco a varios referentes de lo que se llama teología de última generación, o intentan ver los escritos de Ellen White como contradictorios, que de paso es como la tendencia contemporánea, es quitarle piso al espíritu de profecía, porque los textos del espíritu de profecía son muy fuertes. Entonces genera mucho problema, entre comillas, la viejita, ¿no? Pero así le llaman algunos.
Por ahí he escuchado a algunos, la viejita ya me está sacando a la viejita, como dijo alguien por ahí, ¿no? Algunos se molestan con, ¿y por qué está citando el espíritu de profecía? ¿No? Como que error. Pero esos mismos que critican el uso del espíritu de profecía no tienen problema de usar declaraciones, hasta de Coelho. No sé si conocen ustedes Coelho ahí, pero es un desastre, bueno, es un literato, bueno, su literatura, en fin, no tiene nada que ver con lo bíblico, bueno, pero obviamente critican el lenguaje, pero en el culto pueden usar en las predicaciones los temas Coelho, citar a Aristóteles, citar a Mahatma Gandhi, en fin, se puede citar cualquier autor menos el lenguaje. ¿Dónde sacamos esa cuenta que no tiene sentido? Entonces, ¿por qué tengo que tener problemas de citar inspiradamente? Acá está la dirección. Bueno, ahora, ese sello, dice, es una marca que puede leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario en los hijos y las hijas que el Señor ha adoptado. Queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios. Tienen puestos los vestidos de boda y son obedientes y fieles a todos los mandatos de Dios. O sea, la purificación del santuario tiene que ver también con el sellamiento, porque estamos en tiempo de sellamiento. Entonces, si no hay purificación del pueblo de Dios acá en la tierra del pecado, no va a recibir el sello de Dios. Por eso el sello de Dios está relacionado también con el santuario. Bueno, en la comprensión actual, si usted ve la literatura de los especialistas de la nueva teología adventista, de la nueva orientación adventista evangélica, mayoritariamente, ustedes van a ver que el sellamiento no tiene ningún espacio. ¿Dónde usted ha visto un libro que habla del sellamiento? Estoy hablando de libros oficiales de la Iglesia. No, no hay. Y está estrechamente relacionado con este tema. Entonces, si usted saca el sellamiento del tema del santuario, ya le está mermando varios elementos. Está amputando elementos esenciales. Los objetivos de la purificación, porque la purificación del santuario tiene objetivos muy específicos. Y tiene que ver justamente con la preparación, tiene que ver con el sellamiento, con el borramiento de los pecados, con el examen del juicio investigado que vamos a ver a continuación, y eso está relacionado justamente con todos estos temas. Ninguno de nosotros, esta es fuerte esta palabra, también está en Maranata, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, hay que colaborar en esta labor. El hombre tiene que hacer su parte, sí. Nos toca a nosotros remediar esos defectos. Tenemos que colaborar. Colaborar con el Señor. El poder de Dios está disponible para limpiarnos de todo pecado. La sangre de Cristo está disponible. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones con nuestra vida. Tenemos que tomar qué rumbo le voy a dar, qué aspectos debo expulsar de mi diario vivir, de mi estilo de vida. Porque obviamente el Evangelio tiene que ver con el estilo de vida diario, con el estilo de vida cotidiano. Y si llevo una vida secular, difícilmente el Señor me va a limpiar, porque estoy contaminado. Y eso es lo que sucede con el Evangelio evangélico, perspectiva que ha adoptado, digamos, la Adventismo ya hace mucho tiempo. Nos lleva inevitablemente al secularismo, a una vida donde el Señor lo dejamos fuera de mi metro cuadrado. El Señor lo dejo en la iglesia, ¿no? Que el Señor esté vivito y yo lo espero y voy los sábados o algún otro momento, ahí está el Señor. Pero después de la iglesia, mi vida, mi estilo de vida sigue siendo mundano o secular. Eso está pasando actualmente por el adventismo, ¿no? Hay lugares donde está muy radicalizado y hay ciertas comprensiones teológicas, los que son más progresistas, que no les genera ningún problema ser secular. Entonces, pero hay algunos que obviamente intentan no serlo, pero no tienen el evangelio correcto. Entonces, hay hermanos conservadores que son anti-tú, que no les gusta la teología de la última generación, pero si se abrieran y entendieran que es el mensaje mismo adventista, tendrían la solución para darle más fundamento a su manera más conservadora de vivir dentro del adventismo. Yo sé que hay preocupación de varios, pero obviamente están ahí estancados, porque por un lado leen a los teólogos adventistas evangélicos y al mismo tiempo quieren ser conservadores, y eso es imposible.
No se puede, porque hay un cortocircuito, ¿no? Entonces no cuadra, y eso sucede con varios adventistas que son conservadores, pero tienen problemas en esa lucha porque no tienen el fundamento final, no llegan hasta las últimas consecuencias de lo que significa ser adventista. Y la teología de la última generación recoge eso porque está estampado claramente en el mensaje que Dios nos entregó como pueblo adventista, registrado principalmente y confiablemente en los testimonios, en lo que estamos viendo acá. Entonces, los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Ese es el tema. Si nosotros no preparamos el pueblo de Dios para el sellamiento, ¿qué sucede? El diablo los va a preparar para recibir la marca de la bestia. Por eso, no es opcional estos temas, mis estimados amigos y amigas. No es opcional. Si no nos preparamos para el sellamiento, el diablo nos va a preparar para recibir la marca de la bestia. Y yo creo que ninguno de ustedes, estoy plenamente seguro, quiere recibir la marca de la bestia. Ninguno. No importa tu tendencia teológica, ninguno quiere recibir. Pero la única forma es tomar en serio el evangelio que Dios nos ha entregado como un pueblo adventista, ¿no? El evangelio unido con la ley de Dios. Ese es el equilibrio. El evangelio y la ley unidos. Cristo es la ley. Lo dijo claramente Andreas, ¿no? Cristo es la ley. Cristo es la ley. Entonces, si sacamos a Cristo de la ley, caemos en el problema del año 1868. Pero también si sacamos, obviamente, la ley de Cristo, caemos justamente en la tendencia actual del adventismo, ¿no? Es una tendencia netamente evangélica, una desconexión entre el evangelio y la vida diaria. Entonces, sí, no nos podemos preparar, porque la purificación del santuario tiene que ver con nuestro diario vivir, tiene que ver con un juicio que vamos a ver también a continuación, ¿no? El sello de Dios no será puesto nunca en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Solo los que reciban el sello de Dios viviente tendrán el pasaporte para pasar por los portales de la santa ciudad. Por esto es importante el tema. Pasaporte. Con la teología actual, en realidad no estamos ganando ningún tipo de pasaporte. Creemos tener un pasaporte, ¿no? Porque no, Cristo lo hizo todo, tú tienes que confiar, no importa si lleva una vida secular acá en la tierra. Total, el Señor entiende porque eres un pecador. Entonces, Él te protege, Él te cubre, la justicia de Cristo te cubre tu pasado, tu presente y tu futuro. Solamente tú tienes que creer y el Señor hará. El Señor ya lo hizo todo por ti. Ese es un pasaporte para el lago de fuego y azufre, mi estimado hermano, no para el cielo. Tengamos cuidado qué pasaporte estamos, qué trámite estamos haciendo, ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir? Importante lo que está justamente acá indicado. Bueno, por eso dice otra cita que está en Sign on the Time, dice, cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos del carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Cuando el Señor venga, los que son santos seguirán siendo santos. Más abajo dice, pero los que son injustos, inmundos y no santificados, permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y le dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su obra de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas de tiempo de gracia. Interesante todos los puntos que entonces, este es el momento. Este es el momento entonces para que esa obra se haga en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué el Señor nos pide a nosotros que tengamos esta experiencia? Acá está un texto muy maravilloso, ¿no? Muy interesante. Dice. ¿Por qué el Señor dice que debe purificarse nuestro templo? ¿Por qué somos un templo del alma? ¿Eso es algo que ocurrió no hace mucho? No. Vean ustedes lo que dice el deseado de toda la gente, página 132. Yo los invito a que ustedes lo puedan buscar, también se lo tienen físicamente. Y porque estos textos muy profundos dice, en la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo erigido para morada de la presencia divina estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín
hasta el hombre, fuese, dice, un templo para que en él habitase el Creador. O sea, siempre fue el propósito, dice acá, de que sus criaturas fueran un templo, un santuario. Entonces, a causa del pecado, acá viene el tema, ¿no? Si no fuera por el pecado, otra cosa sería, a causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Adán y Eva eran templo de Dios, ¿no? Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero, y esto acá es lo maravilloso, dice, por la encarnación de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Ahí está la razón de la purificación del santuario. Ahí está la razón de la salvación. El plan de Dios es que nosotros volvamos a ser un templo, un santuario. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Pregunta, ¿entendieron los judíos el tema del santuario? Tenían el templo, todo, no lo entendieron. Así está pasando actualmente. Muchos predican supuestamente y hablan del tabernáculo y hablan un poco del santuario, pero no entienden el santuario. Al igual que el judío, pasa lo mismo actualmente con la teología actual adventista. No entienden el santuario, así como los judíos, increíblemente no lo entendían, tenían prácticamente una maqueta enorme del santuario. Los rituales diariamente participaban del santuario, pero no entendieron el santuario, porque nunca se entregaban a sí mismos como santuario del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo, perdón, el templo del corazón, contaminado con la presencia de las pasiones sensuales y los pensamientos profanos. Claramente, ¿no? O sea, el templo, y también puede ser nuestra iglesia, ¿no? Nuestra casa, nuestro hogar, nosotros mismos, representa justamente en qué estado estamos. ¿Cómo está tu templo? ¿Está limpio o está sucio? ¿Necesita ser purificado? ¿Necesita ser limpiado? Tu casa, tu hogar, tu iglesia misma también, como dije anteriormente. Son señales si verdaderamente nuestro templo está contaminado. Necesita purificación. Entonces, por eso es importante, no nos olvidemos que es el plan. Y eso está atestiguado en la Escritura. Bueno, no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles, pero lean 1 Corintios y 2 Corintios. Pablo desarrolla muy adelantadamente el tema, digamos, de que nosotros somos templos, somos santuarios, y usa un término más específico aún. El término que usa Pablo para templo, se traduce por templo en nuestras Biblias, es naos. Y naos se refiere a la parte interior del santuario, o sea, el lugar santísimo. Porque hay dos términos principales que se usan, ¿no? Quierón, que es todo el edificio, pero está también el término naos. Y naos, obviamente, es el término que se refiere al lugar más interior del santuario, el lugar donde mora la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, perfectamente podríamos traducir, ¿no? Que nosotros, más vosotros sois lugar santísimo. Somos lugar santísimo. Porque es ahí donde el Espíritu mora. En el santuario terrenal, en el templo, ¿dónde moraba la presencia de Dios? En el lugar santísimo, en el naos. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, la purificación del Señor es la purificación de nuestro lugar santísimo. El Espíritu quiere morar, quiere vivir en nosotros. ¿Y dónde habita? ¿Dónde está el lugar santísimo? En otro lugar, en el Espíritu de Profecía, dice que la mente es el lugar donde habita el Espíritu Santo. Así que obviamente la mente es el templo nuestro. No es algo etéreo, no está en las venas, no, es nuestra mente, es donde el Señor quiere morar. Por eso es importante que nosotros cuidemos nuestra mente. Bueno, ahí les recomiendo que puedan leer, si no lo han leído, o volver a leer dos libros importantes sobre esa relación que están en el Espíritu y Profecía, en la colección, ¿no? Primera, o sea, Mente y Carácter y Personalidad, tomo 1 y tomo 2. Ahí te van a ver todos los detalles, obviamente, de lo que implica justamente la mente. La mente es muy importante, el carácter también.
La personalidad, todo está asociado justamente con la presencia de Dios, con el santuario del alma y con la purificación. Dios quiere purificar nuestra mente, obviamente. Y si nuestra mente está siendo alimentada con basura, obviamente nuestro templo está contaminado. Por eso es importante cuidar las avenidas del alma. Ustedes yo creo que han estudiado y leído ese tema, ¿no? A veces no lo aplicamos al tema de la purificación y al tema de la salvación. Ahí está la base. Debemos cuidar las avenidas del alma, nuestros sentidos. Vamos a avanzar. Otro tema importante, el tema, la relación del santuario celestial y el juicio. Esto es muy importante porque actualmente se ha desdibujado justamente esta relación. Ya señalamos que cuando se habla del santuario o de la purificación no se lo conecta con el juicio investigador. De hecho, no se enseña la purificación del santuario como un tema importante, sino que ha sido reemplazado con una nueva nomenclatura del juicio investigador y se le llama juicio preadvento o previo al advenimiento. Eso es lo que se enseña, se empezó a enseñar, especialmente el primero que trabajó esa idea, la articuló de mejor manera, esta reformulación, fue Hempstead, el teólogo que yo les mencionaba. Y él cambió esta dirección y vio obviamente que en la justificación, en el fondo, uno ya obviamente recibe la sentencia. Cuando el Señor me justifica, ya estoy juzgado. Así que no necesito después, digamos, que el Señor empiece a ver mis obras, ¿no? Mis detalles y todos los aspectos que tienen que ver con mi diario vivir. Bueno, eso lleva a la secularización, inevitablemente. Porque ya mi estilo de vida, que tiene que ver obviamente con lo que yo pienso, con lo que yo hago, con todo, ya no es importante trascendente porque el Señor ya me juzgó en la justificación. Bueno, eso es un replanteamiento. Entonces el juicio prueba-venimiento en el fondo es una tiene que ver más con la justificación por la fe que con el examen de nuestras obras. Pero la Escritura no dice eso y el Espíritu Profecía tampoco. La Escritura en varias partes dice obviamente que vamos a ser juzgados según nuestras obras y no según la justificación. Eso es errado. Bueno, eso se instaló Hempstead, Ford, de Montfort, y actualmente la mayoría están con esa idea justamente. Y eso ha llevado a hacer desaparecer el tema de la santidad y santificación dentro de nuestra iglesia. O sea, se habla de la santificación, pero como actos meramente humanos, ¿no? Pero no como una profundidad de transformación, de victoria sobre el pecado y todo lo que ello está relacionando. De ahí entonces que esta declaración del conflicto de los siglos, página 479, párrafo 3, dice, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Ahí está el punto. Entonces, la expiación terminó en la cruz. No, dio el inicio, acá dice. Pero la conclusión, ¿cuándo es? En la última generación, después del año 1844. Ahí termina la expiación, en la última obra. Y esa obra, obviamente, es la que el Señor está. Por eso dice que la intercesión es tan esencial en el plan de salvación como la cruz. No es menor. Dice, es tan esencial. O sea, tiene un mismo valor porque tiene que ver con Cristo, obviamente, porque Cristo es el que está realizando esta expiación a partir de la cruz hasta llegar justamente a la expiación final. Vamos a hacer con otra declaración que la obra, dice, de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre, en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Eso pasa en el juicio investigador, ¿no? Por eso ahí, ¿dónde está el foco? El foco no está en el perdón, el foco está en mis acciones, en mi diario vivir.
Dice, cada palabra y acto, cada pensamiento se asienta en los libros del registro del cielo. Los ángeles de Dios están anotando las obras de los hombres. En el libro de memoria de Dios se registran la palabra de fe, los actos de amor y la humildad de espíritu. Cada negación del yo, cada manifestación de un espíritu mezquino y codicioso, se registran en los libros del cielo. Un guardián santo toma nota de cada palabra y acción de nuestras vidas y pesa cada motivo como mueve a la práctica. La mano que trazó las letras en la pared del palacio de Belsasar está en todas partes escribiendo: Dios está aquí. Él está presente en cada lugar. Todas nuestras palabras, todos nuestros planes, todos nuestros motivos secretos son pesados en balanza de infinita justicia y verdad. Interesante todos los aspectos que están acá presentados, ¿no? Veamos otra declaración. En el conflicto de los siglos, página 471, dice lo siguiente: así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne, en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra, y a que todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días, el Dios del Padre, el salmista dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Salmo 92. Es el autor de todo ser y de toda ley que debe presidir el juicio, y millares de millares y millones de millones de santos ángeles como ministros y testigos están presentes en el gran tribunal. Y acá viene, digamos, uno de los fundamentos de este juicio investigador. Daniel 7, 13 y 14 dice: y vi con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Esto es un aspecto interesante, muchos lo interpretaban así, ¿no? Él viene hasta el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y su reino, que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no su segundo avenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Está haciendo juicio, ¿no? Estamos en el juicio investigador y al mismo tiempo está expiando, noten ustedes, hay todo un proceso de expiación, borramiento de los pecados, sellamiento, todos esos elementos están conectados, purificación del santuario que acabamos de ver. Los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinarán los fallos del juicio. O sea, ¿sobre qué base el Señor nos va a juzgar en este juicio investigado? Sobre lo que está escrito en los libros. El profeta Daniel dice: el juez se sentó y los libros se abrieron. San Juan describiendo la misma escena en el Apocalipsis griega. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según lo que yo creo, no dice según sus obras. O sea, ¿las obras son importantes en el juicio? No son. Entonces, aquellos que digan que no es importante están equivocados. La escritura del juicio siempre es por las obras. Siempre vamos a ser juzgados por las obras. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, 20. San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia cual nunca fue, declaraba que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se encontrarán
escritos en el libro. Es decir, obviamente, y San Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, 27. Acá está, digamos, un texto bien importante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo este punto de la purificación del santuario? Porque obviamente se invita a vencer el pecado, porque obviamente el Señor quiere que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero, porque solamente ellos van a poder entrar por los portales del cielo. Otra declaración que habla del libro de la memoria dice, delante de Dios está escrito un libro de memoria en el cual quedan consignadas las buenas obras, los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías capítulo 3, 16. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice, acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. Nehemías 13, 14. En el libro de memoria de Dios, todo acto de injusticia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, están fielmente consignados y apuntados también a todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo. Y eso está atestiguado por la Escritura, acá, ¿no? Salmo 56, 8 dice, tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en tu libro? Interesante lo que dice acá el salmista, ¿no? Eso registra el libro de memoria. Entonces, el resistir el pecado, vencer el pecado, tiene que ver con los registros de Dios, claro. Eso es registrado, no es que no sea importante, muchos dicen, no, eso es ser legalista, ser perfeccionista, andar preocupado de vencer el pecado, de andar hablando de resistir. El objetivo es ese. El Señor no nos envió a que sigamos pecando. El Señor nos envió para que nosotros dejemos de pecar. Es el llamado divino y parece que la predicación se ha cambiado actualmente, ¿no? Hay como una invitación a dejar esos componentes que están plenamente asociados. Bueno, ahí uno puede ir viendo todos los elementos que están ahí involucrados en lo que tiene que ver justamente con estos temas. Bueno, podríamos seguir avanzando en otros elementos. Entonces, hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bueno, otro texto más que habla del juicio, ¿no? Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. De toda palabra ociosa que hablaren los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Dice Salvador, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, las palabras son importantes, son evaluadas, obvio, entran en el juicio. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios saca a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. He aquí que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres, juntamente, dice Jehová. Isaías 65, 6 y 7. Y podemos ver todos esos aspectos. Entonces, el juicio investigador revisa todo. El Señor está atento a todos los aspectos. El ángel registrador está anotando, obviamente, lo que hacemos o no hacemos, está todo, digamos, visualizado. Hay algunos que no les gustan eso porque toca la vida privada, ¿no? En el mundo actual, donde es un mundo del metro cuadrado, más genera problema el tema del juicio investigador. Pero es un tema que está registrado en la escritura y que obviamente los testimonios del Espíritu le dan relevancia para el tiempo en que estamos viviendo. Y la teología de la última generación rescata justamente el tema del juicio investigador, no del preavenimiento, que no tiene ningún sentido, porque no evalúa, no examina, no invita a llevar una vida, digamos, conforme a la ley del Señor. En cambio, cuando nosotros vamos al concepto de lo que significa el juicio investigador, inevitablemente vamos a tomar en serio la ley de Dios y vamos a vivir, digamos, conforme a lo que Dios nos ha establecido. Y eso, digamos, no es quitarnos la felicidad. Muchos entienden de esa manera, ¿no? Que este mensaje nos lleva justamente a una vida infeliz, porque no podemos ser lo que queremos ser, supuestamente. No podemos tener, obviamente, una manifestación real, ¿no? No podemos, bueno,
Actualmente todos buscan su propia identidad, ¿no? Ser lo que uno es simplemente, pero la Escritura nos invita a ser semejante a Cristo Jesús. Y esa semejanza obviamente tiene un precio. Bueno, que el Señor nos pueda ayudar, hasta acá vamos a llegar. Hay todos unos desafíos, noten ustedes cómo está conectado el juicio investigador y la purificación, porque la purificación implica un juicio, hay otras declaraciones del Espíritu de Profecía que van también en esa dirección y obviamente que por eso es importante el tiempo que estamos viviendo. La purificación del pecado implica un examen, implica que nosotros podamos tomar en serio más que nunca nuestro diario vivir y debemos evaluarnos, ¿no? Y tenemos diversas maneras de evaluar. Y yo le invito a ustedes, ¿no? Como llamado final de este tema, a revisar nuestros registros. Tenemos los smartphones, ¿no? Los smartphones son una buena forma de medir dónde están nuestros sentimientos, nuestras preferencias, nuestros gustos. Nos revelan muchas cosas. Bueno, el diablo conoce obviamente nuestras tendencias y por eso siempre busca las mismas tentaciones. Bueno, podemos cambiar esa dirección si nos encomendamos al Señor, si permitimos que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro templo y el Señor pueda hacer esa obra de transformación, de purificación, y podamos entonces ser idóneos para entrar por los portales del cielo. Pero hay que pasar por este proceso. Tenemos que ser limpiados. Cristo está dispuesto. Cristo no va a borrar nada de lo registrado en el cielo si no hay un abandono del pecado acá en la tierra. O sea, el registro del cielo es un registro exacto de lo que está pasando en mi diario vivir. Es exacto. No hay ninguna mentira, ningún error. Por eso es importante que acá en la tierra el pueblo de Dios experimente la purificación completa, venza el pecado. Por eso la última generación se la ha catalogado de perfeccionista, porque invita a vencer el pecado. Y mucho eso es imposible. No podemos obedecer, pero con pecado. ¿Dónde sacamos eso, no? Eso es lo que se enseña actualmente. Pero la Escritura y en los testimonios nos dicen debemos vencer, obedecer sin pecado, alcanzar la perfección sin pecado. Ese es el plan de Dios. Que el Señor nos ayude a ir en esa dirección. Dios nos bendiga. Y bueno, que estas citas nos permitan, estas declaraciones, a, a darle un curso distinto a nuestra vida. Y si hasta ahora no habíamos entendido el Evangelio del tiempo del fin, ahora ojalá que lo comprendamos mejor y nos permita vivir de otra manera como Dios le agrada. Agradecemos a nuestro Dios por la oportunidad de haber presenciado y escuchado este tema. Estamos seguros de que ha sido de bendición. Así nos lo han hecho saber a través del chat de Facebook, de YouTube. Y queremos saludar justamente a nuestros amigos que nos han estado acompañando en esta noche. Saludamos a nuestro hermano Rodrigo Díaz Aguilera de Chihuayante. Que el Señor te bendiga, hermano Rodrigo. Queremos saludar también a la cuenta Amazing Grace, ¿cierto? Que nos saluda desde Colombia. A nuestro hermano Gustavo Álvarez, que se conecta desde Venezuela. A nuestra hermana Angelina Flay, que se conecta desde Costa Rica. Y a todos aquellos también que nos acompañaron, pero que quizás nos dejaron ciertos registros en el chat. Les saludamos también. Queremos pedirles que puedan compartir también en sus redes sociales el mensaje de esta noche para que así pueda ser amplificado y muchas otras personas puedan llegar al conocimiento de este maravilloso mensaje. Agradecemos también a nuestro hermano José Miguel y les recordamos que mañana continuamos con el cuarto tema de esta serie, Teología de la Última Generación a la luz de la inspiración. Mañana nuestro hermano José Miguel nos va a adentrar, ¿cierto?, en qué dice la palabra de Dios, qué dice la hermana Elena de White, la mensajera del Señor, respecto a este tema tan interesante que es la teología de la última generación. Vamos a despedir nuestra transmisión para los que están en YouTube y Facebook, los dejamos invitados nuevamente cordial para mañana, y vamos a quedarnos con nuestros hermanos que pertenecen al grupo permanente de estudio en Zoom para tener un espacio de preguntas. Así que los invito ahí en el lugar donde están
para que puedan inclinar sus rostros para orar. Gracias te damos, amado Padre, porque tú has permitido, Señor, que una vez más podamos ser iluminados, Señor, con tu palabra, que a través, Señor, de los mensajes que tú has dejado y la obra que tú estás haciendo en este tiempo en el santuario celestial, podamos comprender de mejor manera, Señor, el hecho de que somos parte de la última generación y tú tienes un propósito, Señor, para nuestra vida. Queremos rogarte que así como estás desarrollando, Señor, la purificación del santuario celestial, el Espíritu Santo también pueda estar haciendo una obra en cada uno de nosotros. Acompáñanos, Señor, en este sábado y permítenos, Señor, también conectarnos mañana para seguir estudiando este hermoso mensaje. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana, si Dios así lo permite.